Como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Buenos días, amigas y amigos. Hoy hablaremos, como ustedes ya saben, en Compromiso Socialista, desde que nos conformamos hace aproximadamente un año, elegimos participar de la vida política de nuestro país junto a los compañeros de la Unidad Popular. Y lo hacemos porque entendemos que es la única opción de las que se presentan al día de hoy, que representa los intereses tradicionales de la izquierda y los intereses del pueblo uruguayo, en particular de los trabajadores. Y nos basamos, al decir esto, en que las otras opciones no difieren en reproducir en el Uruguay el modelo del capital y el modelo que desde fuera se le impone a nuestro país. Con hechos concretos del día de hoy, veremos cómo en lo sustancial el partido que hoy está en el gobierno, el Frente Amplio, se apoya y comparte el rumbo económico del país junto a las otras fuerzas políticas, las llamadas comúnmente los partidos tradicionales. Veamos a lo que nos referimos. Primero, el pasado martes, hace 2 días, se presentó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados la rendición de cuentas por parte del ministro de Economía y todo su equipo. El incremento total del gasto que se propone es de unos 150 millones de dólares. Esto es algo así como el 0.25% del Producto Bruto Interno. Primero hay que recordar que estamos hablando de un presupuesto nacional que tiene una base de 0 pesos. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de otros periodos de gobierno, en el Ministerio de Economía eligió ir proponiendo el presupuesto año a año. Lo normal, y lo que la Constitución de la República indica, es que un gobierno asume y en su primer año de gobierno plantea cuál va a ser el presupuesto del Estado por los próximos 5 años y luego en cada rendición de cuentas se ajusta. Sin embargo, lo que eligió este gobierno es, en el 2015, sobre todo para zafar de los líos que tenía con los sindicatos y en definitiva para amortiguar los conflictos, presentando delante una zanahoria donde todos pudieran creer que el siguiente año el gobierno iba a cumplir con lo que cada año no estaba cumpliendo. Lo que eligió fue ir votando el presupuesto año por año. Es decir, hoy no hay presupuesto votado para el año 2019 y es lo que está ahora discutiéndose en la rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que ya sabemos, por los números que se presentaron, que por ejemplo no se va a llegar, como hemos insistido desde aquí, a cumplir con la promesa del presupuesto para la educación equivalente a un 6% del PBI. Una rendición de cuentas donde es mínimo lo que se le otorga a vivienda y, por ejemplo, a salud. Lo que se destina a esta rendición de cuentas a la salud pública es ínfimo. Mientras tanto, como lo ha demostrado la investigadora de ACE, en la salud pública uruguaya sigue la desprolijidad, sigue el lucro privado a costa de la salud de la población, mientras todos los pacientes siguen pagando tickets y órdenes para acceder a la salud. ¿Y cuál es la situación previa? Si uno mira cómo ha sido la discusión. Por ejemplo, tanto el MPP como sectores del Partido Socialista y el Partido Comunista, que saben todo esto que estamos diciendo, saben que con este presupuesto que se propone no se cumplen con las necesidades sociales, y han dicho públicamente que es muy poco lo que se destina a esta rendición de cuenta a todo esto. Sin embargo, el pasado martes, cuando el Ministerio de Economía presentó la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, el MPP y sobre todo el Partido Socialista y el Partido Comunista la defendieron completamente, cerraron filas sin resquebrajamientos en torno al ministro de Economía. Por otro lado tenemos a la oposición de la derecha tradicional, que critica el gasto social. Quiere que se baje el gasto del Estado, sobre todo por la parte de los beneficios sociales.
no está interesada en que se cumpla con el presupuesto en la salud, en la vivienda y mucho menos en la educación, a la cual defenestran constantemente. Pero ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Frente Amplio cuando recibe estas críticas del lado de los partidos tradicionales? En vez de defender, como uno esperaría de una fuerza política que llegó al poder nombrándose de izquierda, en vez de defender el gasto social, en vez de defender una salud pública de calidad, en vez de defender una educación pública con acceso para todos, ¿qué hace el Estado? Se pone aún más a la derecha de las críticas que recibe y le dice a blancos y colorados que no tienen de qué preocuparse, que justamente la política del gobierno es la más austera posible. Después se entra en un circo, casi una competencia por bien quién gerencia mejor el Estado para los intereses del capital. Pero hay que tener claro que esto es lo que hace el Frente Amplio. No defiende lo que uno debería defender a la hora de realizar el gasto público. ¿Qué defendemos nosotros en la izquierda, en la Unidad Popular? Defendemos que haya sí un mayor gasto social, que se cumpla por supuesto con el presupuesto para la educación, que el acceso a la salud no dependa del bolsillo de cada uno y la gente no tenga que pagar, por ejemplo, órdenes y tickets, que la vivienda sea un derecho que no dependa de los ingresos de cada uno. Por supuesto que defendemos un gasto social, pero no un déficit fiscal. Nosotros no defendemos que para cumplir con las necesidades del pueblo el Estado se endeude aún más. Como hemos dicho, nosotros creemos que es posible aumentar el gasto social si se van a buscar los dineros donde realmente están, si se deja de exonerar al capital, si se eliminan las zonas francas, si se le deja de exonerar impuestos a las multinacionales, que por ejemplo, yo mencionaba al principio, esta rendición de cuentas aumenta en $150 millones el gasto, y para ver si eso es mucho o poco hay que tener presente que, por ejemplo, a las multinacionales se les ha exonerado en el último año casi $800 millones. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Es posible cumplir con las necesidades sociales sin aumentar el déficit del Estado, sin endeudarse más, simplemente tocando los intereses de los que más tienen. Pero bueno, la fuerza política hoy, el ministro de Economía, lo primero que tiene como preocupación es tranquilizar a los empresarios del país y a los representantes de las multinacionales de que esto no va a ocurrir de ninguna manera. Y justamente quienes luego se embanderan con los discursos de izquierda en la prensa y en los discursos en los actos, pero que cuando van al Parlamento levantan la mano, defienden el proyecto del Ministerio de Economía y votan esta rendición de cuentas que está totalmente planteada a espaldas de las necesidades del pueblo. Un segundo punto que ocurrió también esta semana fue la votación por unanimidad en la Cámara de Senadores del Tratado de Libre Comercio con Chile, del cual ya desde este micrófono hemos hablado varias veces. Votaron juntos, cerrados, 30-30, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado. Esto fue un nuevo show, por cierto, si uno mira la prensa de cómo ocurrió. Constanza Moreira, por ejemplo, quiso no votarlo, pero no tuvo más remedio que hacerlo a pesar de estar públicamente en contra. ¿Y quién hizo la defensa del tratado en la Cámara de Senadores? Recordando que llega al Parlamento Nacional como propuesta del Poder Ejecutivo, como propuesta del gobierno del Frente Amplio. La encargada de hacer la defensa del Tratado de Libre Comercio fue la senadora del Partido Socialista, Mónica Xavier. Uno de lo primero que reflexiona cuando escucha esto es qué dirían los que fueron referentes del Partido Socialista en otra época, qué diría Vivian Trías, qué diría Gargano, que claramente si uno los lee y recorre su trayectoria, ve claramente cómo se han opuesto a la entrega que significa firmar un tratado de libre comercio. Nosotros nos planteamos cuando leemos estas cosas, ¿qué significa ser socialista en el Uruguay hoy? Nosotros no elegimos el nombre que nos pusimos, Compromiso Socialista, por casualidad, sino porque creemos firmemente en la nueva sociedad, en la posibilidad de alcanzar una organización socialista para todos, acabando con un sistema que se basa en la explotación. Pero parece que el nombre socialista está reservado casi a título. Por ejemplo, a nosotros la Corte Electoral nos observó que la palabra socialista en el Uruguay pertenecía a un partido con décadas de tradición como el Partido Socialista y que nosotros no deberíamos usarlo. Parece que el nombre socialista está reservado entonces y no depende de los hechos y de las acciones concretas. Claramente para nosotros es una vergüenza que alguien que tiene reservado el nombre del socialismo se dedique a defender un tratado de libre comercio. Pero justamente sobre esto hay que leer cómo fue la argumentación del senador del Partido Comunista, que hizo toda una argumentación enumerando lo nefasto y lo negativo que es para los uruguayos aprobar un tratado de libre comercio. El mismo senador del Partido Comunista argumentó que todos los TLC no son la forma en que debe insertarse el país en el mundo, que los tratados de libre comercio lo único que buscan son grandes beneficios para las empresas multinacionales. Así lo dijo literal el senador del Partido Comunista en la Cámara de Senadores. Dijo también que el TLC
son una nueva ofensiva del capital contra el trabajo, es decir, que esto es malo para los trabajadores. El Partido Comunista del Uruguay es consciente de las graves consecuencias que tiene para los trabajadores el Tratado de Libre Comercio. Y sin embargo, al final, cuando llegó la hora de votar, lo votó. Nosotros nos preguntamos por qué lo votó. Él responde que es por la unidad del Frente Amplio. Parece que la unidad del Frente Amplio para el Partido Comunista es más importante que el futuro de los uruguayos. Por eso, sobre este tema nosotros nos preguntamos si en nombre del socialismo y el comunismo se levanta la mano para votar algo que explícitamente se reconoce es malo para los intereses populares. Y para confirmar si es malo el TLC para los intereses del pueblo, veamos qué dijeron los partidos tradicionales en el momento que lo votaban. El senador del Partido Colorado, Pedro Borraberry, dijo que votaba con alegría, que era un día de alegría que al fin el Frente Amplio votara el Tratado de Libre Comercio, el cual defendió completamente. Larrañaga, del Partido Nacional, dijo que este era un muy buen tratado y Lacalle Pou que esta era una excelente oportunidad para el Uruguay y felicitó al Frente Amplio por al fin votar junto a ellos. Como ya hemos mencionado, en la Unidad Popular nos oponemos a la entrega que significa el Tratado de Libre Comercio y estamos firmes en que jamás renunciaremos a la soberanía de nuestro país y a nuestros principios por la necesidad de satisfacer a unos pocos. Estos son dos temas graves que muestran cómo ha capitulado quienes se dicen de izquierda en nuestro país y quienes luego en las elecciones vendrán con discursos floridos en favor de avanzar a una democracia avanzada, a la integración de los pueblos y demás, que ellos mismos reconocen este gobierno va en sentido contrario, pero que después nos dirán que hay que cerrar filas para volver a apoyarlos. Dos hechos más, quizá más concretos, que grafican esto, ocurrieron también ahora. Uno tiene que ver con un nuevo decreto para reglamentar la ley de recursos hidrobiológicos, una ley que se votó en el año 2013, pero que el gobierno reglamentó ahora a través del decreto 115 que publicó a fines de mayo. Y tiene unas nuevas disposiciones muy polémicos. La ley ya de por sí establece que para llevar adelante pesca, estamos siempre hablando de los recursos acuáticos, ¿verdad? Este decreto lo reglamenta la DINARA, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que dispone de cómo tiene que ser la actividad acuática en nuestro país. Pero lo más grave del nuevo decreto es que indica que básicamente hay que, para investigar sobre las consecuencias que una actividad tiene en los cursos de agua en nuestro país, prácticamente hay que pedirle permiso al gobierno nacional. El artículo 44 del decreto dice que para obtener el permiso hay que presentar todos los detalles de un proyecto de investigación. Y no queda claro por qué, además, es el Poder Ejecutivo, en este caso la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la que podría juzgar la calidad académica de una investigación científica. Porque es la DINARA la que va a limitar la divulgación de los resultados de una investigación. Estamos hablando aquí sobre todo de investigaciones que se realizan a través de la Universidad de la República, en particular a través de los investigadores de la Facultad de Ciencias, que son quienes estudian los distintos impactos que tiene una actividad, sobre todo las actividades económicas, en la calidad de las aguas en nuestro país. Según este decreto, al presentar un proyecto, cada equipo de investigación debe asumir el compromiso de no dar publicidad a cualquier tipo de información y especialmente a no dar información sobre los resultados obtenidos, sin autorización previa expresa de esta Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Desde nuestro punto de vista no podemos aceptar que ningún gobierno decida si un equipo de investigación independiente puede o no publicar los resultados de sus propios trabajos, sobre todo cuando estos equipos provienen de la Universidad de la República. Recordemos lo que dice la ley orgánica de la universidad. Dice que le incumbe, a través de todos sus órganos a la universidad, acrecentar, difundir y defender la cultura, impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a la comprensión pública de los mismos. Dice la ley que la universidad se desenvolverá en todos los aspectos de su actividad con la más amplia autonomía. Por supuesto, ya sabemos que la autonomía no es algo que le caiga muy simpático a los actuales gobernantes. En general no le ha caído muy simpática a ninguno de los gobernantes de nuestro país desde que se consiguió esta autonomía, que fue una conquista del pueblo uruguayo que le permite a la universidad ser una herramienta independiente del poder político para la defensa de nuestros derechos.
Particularmente cuando hablamos de investigación, la autonomía es lo que permite a la universidad mantener una visión crítica sobre las distintas políticas de Estado que puedan afectar la vida de todos los uruguayos. En lo que respecta a las políticas medioambientales, esta herramienta, es decir, que la universidad pueda decidir ella misma qué es lo que investiga, es algo clave hoy en una coyuntura donde el gobierno avanza en la venta de nuestros recursos naturales y nuestra soberanía al gran capital. Por ejemplo, la instalación de una nueva planta de celulosa, como la aprobación de la ley de riego, demuestran que el agua que es un recurso esencial para la vida humana y también para la producción, el agua corre un alto riesgo de contaminación. Y con este decreto, lo que busca el gobierno es sacar del debate público a la Universidad de la República, a que no participe y que sobre todo sus investigadores no puedan aportar a la comprensión pública de las graves consecuencias que tienen las medidas que el gobierno toma. El objetivo de fondo con este decreto, un decreto que amordaza la opinión de los investigadores, es allanar el terreno para el avance del capital que no dudará en contaminar si con esto aumenta su margen de ganancia. Nosotros nos oponemos fuertemente a este decreto que vulnera la autonomía de la universidad, pero que sobre todo busca esconder los resultados del nefasto modelo que ha elegido seguir el gobierno del Frente Amplio, que busca esconder las graves consecuencias que tiene, por ejemplo, firmar un contrato vergonzoso con UPM para una segunda planta de celulosa que se va a instalar a orillas de Río Negro. Y un último hecho, que también refleja, pero desde otro ángulo, la misma situación, tiene que ver con una presentación que hizo el actual ministro de Trabajo, ese que hoy se menciona como hasta posible candidato de la fuerza política del Frente Amplio, que hizo una presentación en ADM, la Asociación de Dirigentes de Marketing, donde graficó cuál va a ser la propuesta del Ministerio de Trabajo como manual, como guía para la prevención de los conflictos laborales. Es interesante frente a quién lo hace, ante nada, ¿no? Ante los principales dirigentes del empresariado nacional. La guía que presentó el Ministerio de Trabajo establece una serie de 6 pautas a seguir por ambas partes, cuando todos sabemos que quienes en general inician un conflicto son los trabajadores cuando ven afectados sus derechos. Es un manual que se transformará en la posición del Ministerio de Trabajo para todos los consejos de salario que comienzan ahora nomás, donde establece una serie de pautas, donde primero los trabajadores deben comunicar cuáles son las acciones que pretenden llevar adelante y qué es el diferendo con la empresa que los origina, que ahí debe esperar una respuesta de la empresa y en su defecto, si no hay acuerdo, se someterá a la controversia a cada consejo de salario respectivo donde interviene el propio Ministerio de Trabajo. Este consejo de salario a su vez recibe la petición y trata de arbitrar en todas las alternativas posibles para lograr la conciliación y la mediación. Y si aún así no se obtiene acuerdo, lo que hace el Ministerio de Trabajo será labrar un acta con el fin de luego intentar una solución de fondo o transaccional en el plazo de 3 días. Si transcurridas todas estas instancias indicadas en los numerales precedentes, las partes, dice el manual, podrán desarrollar las acciones que crean convenientes siempre dentro del marco de la ley, la Constitución y el orden público. Pero las medidas adoptadas por cualquiera de las partes que omitan en todo o parcialmente este procedimiento habilitarán a la otra parte interesada a denunciar la violación del convenio y posteriormente a reiniciar la instancia de conflicto. Es decir, si uno lee con frialdad este documento que presentó el ministro de Trabajo y que se lo presenta además a los dirigentes de las empresas nacionales, lo que está haciendo es asegurar la paz sindical, asegurando de qué lado va a estar frente a los conflictos laborales el Ministerio de Trabajo y sobre todo dando tranquilidad. Lo que quiere asegurar el gobierno es tranquilidad al empresariado. Obviamente dentro de esto se encuentran los gerentes y representantes de las multinacionales instaladas en nuestro país, que lo que busca el gobierno es, ante las elecciones nacionales que se avecinan y ante la coyuntura de ajuste que se viene promoviendo, asegurar la paz social, dar tranquilidad a los capitales, dar tranquilidad, para decirlo con claridad, a la burguesía nacional y extranjera que actúa en nuestro país, de que este gobierno de ninguna manera va a permitir desbordes ni va a apoyar a los trabajadores en los conflictos que afecten los márgenes de ganancia del capital. Hoy traíamos estos hechos para graficar que el gobierno del Frente Amplio ya lleva adelante su gestión apoyada en lo que defienden los partidos tradicionales. Si bien entre ellos luego montarán una especie de circo y buscarán las diferencias, lo que hacen todos es ver quién gestiona mejor el Estado,
promoverse a sí mismo con los mejores gestores del Estado en función de los beneficios e intereses del capital, en función de los beneficios e intereses de los ricos de siempre. Y en ninguna manera, en ninguno de los discursos aparece con claridad la necesidad de enfrentar los intereses del capital para favorecer al de los trabajadores. Por eso nosotros en Compromiso Socialista estamos convencidos de que la unidad popular es el camino y el lugar donde junto a los compañeros promovemos un programa de izquierda y en beneficio claro y explícito de las grandes mayorías de nuestro país. Muchas gracias, esto fue Cambio de Rumbo por el día de hoy, nos vemos el próximo jueves. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de Compromiso Socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.